si se requiere la presencia de cierta cantidad de insulina, porque tenemos una elevación de la glucosa, evidentemente a nivel sérico, entonces se va a requerir de esa manera ser expulsado por un mecanismo que ustedes ya conocen, la de exocitosis como tal, ¿cierto? Vale. La insulina, entonces, tiene como ciertos pasos para que sea considerada insulina como tal estructuralmente. Inicialmente va a tener una estructura que se denomina como preproinsulina, ¿ok? Y este inicialmente va a perder un péptido señalizador de aproximadamente una cantidad de 23 aminoácidos simples, ¿de acuerdo? Esto al ingresar al retículo endoplásmico rugoso, que habíamos visto que era la primera porción, ¿cierto? Posteriormente, cuando va a pasar al aparato de Golgi como tal, ya es considerado proinsulina. Si se fijan, se quitaron esta porción, la porción pre y la porción post, y ya nada más quedó desde lo rojito hasta lo rojito, ¿cierto? Como tal. Es la preproinsulina, se quitan estas dos porciones de 23 aminoácidos como tal, y entonces sufre este plegamiento como tal, y entonces, de manera secundaria, se va a unir por estos puentes de sulfuro que habíamos mencionado inclusive en la diapositiva anterior, ¿cierto? Posteriormente, esta parte que todavía resta de color amarillo en la gráfica como tal, situación, este péptido conector per se, que conecta tanto la cadena A como la cadena B de la insulina, va a perderse, es decir, se va a degradar y en ese caso va a tener la capacidad, una vez que se libera, de formar ahora sí la insulina como tal. Entonces, preproinsulina, proinsulina e insulina como tal. ¿De acuerdo? Voilà. ¿Cuáles van a ser las funciones de la insulina? Hablemos pues de los diferentes tipos dependiendo de cuál es su tiempo de acción, ¿de acuerdo? Tenemos insulinas rápidas, insulinas intermedias, insulinas tardías, ¿cierto? Las primeras actuarán en segundos, las segundas en minutos y las tardías tendrán un efecto hasta en horas como tal, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo que se requiere, por ejemplo, si tuviéramos la presencia de una insulina rápida, su mayor aporte es el de transporte de glucosa, de los aminoácidos y de manera secundaria de potasio, y ahí no viene sodio, pero también de sodio a nivel de celular o intracelular de todas esas células sensibles que son, pues literalmente receptoras de insulina y de glucosa per se, de estos otros componentes, como hemos visto, el hepatocito, el miocito, la neurona, etcétera, ¿de acuerdo? Y en el caso de la intermedia, en este caso nos va a apoyar a la estimulación de la síntesis proteica, también de manera secundaria, si ya se tuvo la síntesis adecuada, evitar que no se desintegren proteínas extras como tal del resto de las células que son sensibles a insulina como tal. También nos apoya la activación de enzimas glucolíticas y de la glucógeno sintasa como tal, para evitar que no haya mayor producción de glucosa de manera secundaria por los mecanismos endógenos de la producción, los mecanismos bioquímicos de la producción de glucosa de novo, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos es que no haya glucosa, por eso está la insulina ahí, ¿cierto? Y finalmente también la eliminación de fosforilasas y de enzimas gluconeogénicas, mismo caso, ¿no? Todo aquello que apoya la fosforilación y que de manera secundaria apoya todos los mecanismos bioquímicos para la formación de nueva glucosa. Y finalmente, las insulinas de tipo tardía que actúan por mayor cantidad de tiempo, en este caso lo que va a apoyar es aumento específicamente en la cantidad de RNA mensajero, específicamente para las enzimas lipogénicas y de otro tipo como tal. Sabemos pues que existen algunos receptores específicos para poder internalizar a la glucosa, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la glucosa circulante como tal. Esto sería una célula adiposa, una célula muscular esquelética específicamente como tal. Tenemos ciertas vesículas intracelulares que tienen almacenados estos receptores GLUC4, de acuerdo que evidentemente son usados como proteínas transportadoras, y que si tenemos la presencia de esta glucosa en conjunto y una relación directa con los receptores y canales para que puedan internalizarse en la glucosa, vamos a tener sí o sí
que primero estos GLUT4 tienen que pegarse. Estos canalitos como tal, estas proteínas transportadoras, son los GLUT4 como tal, ¿cierto? Entonces, primero, requerimos sí o sí la presencia de insulina, torrente sanguíneo, derivado de la síntesis y producción de las células beta pancreáticas, de los islotes de Langerhans, ¿cierto? Entonces, se libera, imaginemos que esta es la parte extracelular, torrente sanguíneo como tal, está ahí nadando de manera feliz la insulina, pero tenemos mucha glucosa, tenemos una hiperglucemia, entonces requerimos sí o sí que la insulina se pegue a esos receptores específicos. Una vez que se pegan como tal, va a mandar señales intracelulares y va a mandar toda la cascada de señalización de la insulina como tal para que estas vesículas que contienen los GLUT4 migren, transporten y se adocen a la pared de membrana, como hemos visto que es el mecanismo que lleva todos los procesos de exocitosis como tal, se funde como tal y los GLUT4 que estaban aquí ahora se encuentran en la membrana celular y entonces se puede internalizar la glucosa como tal. Ahora sabemos que junto con la glucosa se puede internalizar potasio, pero sobre todo se puede internalizar sodio a su vez, que hay una bomba de sodio glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, todo tiene que ver, si se fijan, ¿no? Y es súper interesante. Los receptores de insulina, que son los que están acá, también son súper interesantes por sus características. Son considerados un tetrámero como tal, con dos subunidades, una alfa, dos subunidades alfa y dos de sus componentes glucoproteicos beta como tal. En la porción alfa como tal es donde se va a tener la unión per se de la insulina. Es decir, imaginemos que tenemos, la porción alfa son estas dos, una y dos, ¿cierto? Una y dos de las alfa y una y dos de las beta como tal. Entonces las alfas son extracelulares como tal. Y aquí es donde se va a fijar la insulina, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente en la sección glicoproteica beta como tal es donde vamos a tener, por supuesto, la presencia del substrato del receptor insulínico 1 o denominado IRS1 per se, ¿de acuerdo? Y estos son los que van a mandar toda esta señalética o cascadas biomoleculares como tal, sobre todo el IRS, si ya hablamos del IRS1, para que se pueda dar las señales, por acá estarían como las vesículas que tienen a los GLUT4, mandarán las señales como tal una vez que se fosforilen como tal, porque se requiere la presencia de ATP sí o sí para que esto suceda, ¿de acuerdo? Y se puedan considerar estos mediadores o mensajeros secundarios para que se activen, no sé, señaléticas de activación a las vesículas que estarían por acá con los GLUT4, y una vez que esto sucede, va a migrar por acá la vesícula, se adosa a la pared, como ya vimos, y los GLUT4 quedan acá, llega la glucosa que estaría nadando por acá de manera feliz, de igual forma, y luego se internaliza en la célula para ser utilizada en los diferentes mecanismos bioquímicos, ¿de acuerdo? Y ser almacenados como tal. Si existe una deficiencia de insulina y por tanto un exceso de glucagón, tendremos algunos de estos tipos de situaciones importantes. Tenemos menor captación de glucosa como tal y menor internalización de la misma, ¿cierto? Entonces tendremos un aumento en los niveles séricos de glucosa a nivel de torrente sanguíneo. Tendremos a su vez, de manera secundaria, también glucosuria, porque si no la podemos mantener en torrente sanguíneo, de alguna manera el organismo va a tratar de desecharla, en este caso mediante orina, ¿de acuerdo? Tendremos una diuresis osmática solamente por esta cantidad excesiva de glucosa como tal, y como sabemos, si jalas glucosa, jalas sodio normalmente, también tendremos una depletación importante de los electrolitos, ¿de acuerdo? También tendremos entonces un mayor aumento en el catabolismo proteico como tal, entonces va a haber una mayor degradación de las proteínas, que, entonces si degradamos las proteínas y por tanto los polipéptidos, tendremos mayor cantidad de aminoácidos a nivel plasmático y de manera secundaria también tendremos una pérdida secundaria de nitrógeno por orina. Y finalmente tendremos un aumento de mayor degradación de lípidos, tendremos incremento de ácidos grasos libres como tal, y estos tienen la capacidad, ¿se acuerdan? Les había mencionado, de formar cuerpos cetónicos, ¿no? Y habíamos visto que si se
se acumulan estos cuerpos cetónicos, lo que va a suceder, sí, sí, por supuesto, inicialmente vamos a tratar de eliminarlos, ¿no? Y de tirarlos como en orina, ¿de acuerdo? Pero normalmente se van a acumular en sangre, ¿de acuerdo? Y esto va a causar un montón de cosas. Lo de la diuresis osmótica, la depresión de electrolitos, ¿de acuerdo? Todo esto va a causar una deshidratación sí o sí. Pero en el caso, y se los he mencionado varias veces, porque me parece súper importante, es la formación de cuerpos cetónicos y eso causa acidosis sí o sí, solamente por una deficiencia importante de insulina como tal. Si esto se perpetúa tanto una deshidratación grave como una acidemia grave, que también lo mencioné el día de hoy, pues evidentemente podemos llevar a un paciente a coma y finalmente a su fallecimiento como tal. Profe, ¿y si no funciona los receptores de la insulina, que sería como el GLUT, ¿no? Ajá. Es también, pues, provoca todo eso que vimos. Sin duda, puede haber enfermedades moleculares en las cuales podamos tener una deficiencia en las características, cantidad y transporte de los GLUT4 que se ha descrito en algunos artículos, pero saber que los GLUT4 no son los únicos GLUT, ¿no? Hay creo que del 1 al 7, hasta donde yo leí Ujú. como tal, y los otros también pueden apoyar de manera compensatoria si los GLUT4, que son los como más importantes en cantidad, fallan por, imaginemos, algún problema vía biología molecular, ¿de acuerdo? No sé si contesté tu pregunta. Ah, mi pregunta era en sí, ¿qué pasa si fallan los GLUT? ¿La glucosa se va a otras partes del cuerpo? No, se mantiene como tal a nivel de torrente sanguíneo y lo que va a pasar es que vamos a tener posteriormente datos de un estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿de acuerdo? O en el caso de ese diabetes tipo 2, en el caso de diabetes tipo 1 más común, un, una cetoacidosis diabética como tal, ¿de acuerdo? Entonces, va a causar muchos más estragos, va a dañar mucho más el riñón, ¿de acuerdo? Porque a grosso modo lo podemos ver así, el riñón es como un filtro, es una coladera, ¿no? Y las glucosas son moléculas muy, muy grandes, entonces solamente por cantidad y pues sí, por cantidad y por gravedad, va a tratar de estar abriéndose camino por esta coladera, va a ampliar este filtro y al fin de cuentas vamos a tener glucosuria para que sí o sí de alguna manera podamos tener una homeostasis, entre comillas, pero a qué precio, a crear una insuficiencia renal de manera secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, eso es por un lado. Y por otra, insisto, ¿qué sucede si fallan los GLUT4? Viene de manera secundaria a sobrecompensar de alguna manera al resto de los GLUT numéricos como tal. Ahora sí, no sé si contesté tu pregunta. Sí, en pocas palabras puede haber fallo renal, ¿no? Sí, si se perpetúa, sí, y si los mecanismos compensatorios inicialmente no son suficientes como tal. Ok, gracias. De nada. Y bueno, a manera de resumen, tenemos el intestino delgado, por supuesto, donde tenemos la presencia de los azúcares distintos como tal. Estos, una vez que son degradados como tal, pasan a nivel de torrente sanguíneo. Eso dará señalética para que exista un aumento en la estimulación de las células beta pancreática como tal, que se produzca insulina como tal, y esta a su vez la insulina, aquí están estos monitos felices que representan a la insulina, serán secretadas y vertidas de igual forma a torrente sanguíneo, ¿cierto? Y entonces van a ir siendo transportados a los diferentes tejidos y a los extirpos celulares donde pueden ser captados como tal, y en este caso puede ser a nivel hepático, a nivel de depósitos y a nivel de músculo como tal, ¿cierto? Y entonces, por supuesto, que vamos o también el cerebro, ¿no? Y entonces requerimos nuevamente todos los mecanismos biomoleculares, celulares y biomoleculares que aprendimos en las diapositivas anteriores para que esta glucosa se pueda internalizar y finalmente tenga ese objetivo máximo de poder ser transformada en energía y si no se requiere ya de igual forma, pues que pueda ser almacenada de forma secundaria. Siguiente hormona importante, el glucágono. Glucagón es considerado un polipéptido lineal como tal, de 29 residuos de aminoácidos como tal, y este por el contrario es considerado un hiperglucemiante como tal. Tiene una vida media aproximada entre 5 y 10 minutos, un tanto más larga como tal,
Y en este caso también tenemos la presencia inicial de un pre-proglucagón, que es una proteína de 159 aminoácidos como tal, ¿de acuerdo? En el cual la mayoría solamente está supeditado a tener las características de ser un RNA mensajero y que este puede estar siendo como activado por diferentes tejidos como tal, ya vemos en hígado, en grasa, en músculo en general como tal. Evidentemente, después vamos a tener una porción de glucagón per se en células A y un fragmento de proglucagón mayor, o así se denomina como tal, ¿de acuerdo? Y finalmente hay otra porción o otro elemento importante que es la glicentina. Esta va a estar siendo sintetizada por las células L como tal, a manera de polipéptido como tal, y este es como si fuera la sustancia que va a contrarregular mediante feedback negativo al glucagón como tal, pero no es el único, ¿cierto? Sabemos que las células alfa, que sea, pero puede ser A o alfa como tal, es donde se produce el glucagón, ¿cierto? Pero tenemos dos sustancias o hormonas que nos van a apoyar a la contrarregulación. Recordaremos que les había mencionado de la somatostatina, ¿cierto? Esa es una y es súper importante. ¿De acuerdo? Por las células delta. Pero saber también que en las células L, no tan mencionadas en los textos, pero que existen y son importantes porque, insisto, van a liberar otro polipéptido llamado glicetina, que también de manera secundaria nos va a apoyar a la modulación del glucagón como tal. Entonces, somatostatina y glicetina apoyan a la regulación mediante feedback del glucagón como tal. El glucógeno como tal nos apoya entonces a dos procesos como tal, glucogenólisis y glucogénesis en este sentido, ¿no? ¿Y cómo es que está ligado el glucógeno a uno y al otro? El glucógeno entonces llega específicamente a la zona de los hepatocitos, donde va a estimular a nivel membranal el AMP cíclico. Si esto sucede, entonces de manera secundaria se va a llevar a cabo la activación de la proteína sinasa y de otra enzima también, que es la fosforilinasa como tal, que si está en la presencia de esta última sobre todo, vamos a tener la activación de la fosforilasa A o alfa como tal. Y esta última, es decir, la fosforilasa A o alfa como tal, va a ser una enzima que lo que nos va a apoyar es la degradación del glucógeno en glucosa como tal, si es que se requiere. Es decir, en el caso de que tengamos una hipoglucemia, poca cantidad a nivel de torrente sanguíneo de glucosa, entonces vamos a del glucógeno, crear glucosa derivada de todo este proceso de la degradación de glucógeno como tal, ¿cierto? Por su parte, con respecto a la glucogénesis, el glucógeno entonces va a tener un aumento de manera secundaria también de transporte específicamente de los aminoácidos a nivel hepático, y esto de manera secundaria lo que va a hacer es una liberación directa de glucosa a torrente sanguíneo. Entonces estos dos mecanismos son los que nos apoyan a tener esta contrarregulación y poder llevar a una homeostasis de la glucosa a nivel de torrente sanguíneo derivado de la presencia de glucógeno. Por eso también es tan importante y conocer no solamente el glucógeno per se, sino también de dónde procede, en este caso de las células alfa de los islotes del ángel glucometasa a nivel pancreático. Entonces, en específico, el glucagón nos va a apoyar a un aumento en la cantidad de aminoácidos, dos en específico, la alanina y arginina, que nos apoyan a la estimulación per se de la secreción de glucosa. Por tanto, si esto sucede, tendremos un aumento de la glucosa, y una vez que esto sucede, es decir, que ya volvemos a tener glucosa normal, vamos a inhibir la secreción de glucagón, porque si no sucediera eso, ¿cierto? Seguiríamos teniendo la producción y liberación de glucosa y tendríamos el efecto contrario. De haber tenido una hipoglucemia, tendremos una hiperglucemia como tal, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos todos estos mecanismos de feedback negativo. Otra de las hormonas importantísimas, ya hemos visto, somatostatina como tal, y va a tener la capacidad de ser esta moduladora, estar supeditando este feedback negativo de la secreción de insulina, del glucagón y también del polipéptido pancreático como tal, ¿no? El que se segrega por las células PP o F, ¿cierto? Y en este caso, la somatostatina va a actuar directamente
en los lotes del ángel, en el interior de los mismos, para decirle a las células, tanto alfa, beta y las F o PP, que ya no produzcan más de sus sustancias como las mencionamos como tal, ¿cierto? Tiene dos subunidades, una subunidad de 28 aminoácidos y otra de 14 aminoácidos, como lo pueden ver aquí, 28 y 14. Bueno, toda esta porción es la de 28 y esta pequeña es la de 14 como tal. Y la de 28 es la porción más activa de la somatostatina como tal. Y algunos de los contrarreguladores a su vez, o activadores a su vez, de la somatostatina es la arginina, la leucina y la colecistocinina como tal, los aminoácidos de amino, los dos primeros, y por supuesto que hemos visto que la presencia de la colecistocinina va a apoyar a la estimulación secundaria de los islotes y de los acinos pancreáticos per se, y estos, por supuesto, de manera secundaria, de las células delta, para que se pueda liberar la somatostatina, y entonces tenemos toda la contrarregulación y la inhibición de insulina, glucagón y polipeptido pancreático. ¿De acuerdo? Súper bien. El último, polipeptido pancreático, también es uno de los sustancias que se ven inmersas y sintetizadas a nivel de páncreas como tal. En este caso es una estructura de tipo lineal en general, con ciertos pliegues, pero que no se van a unir por ningún puente de sulfuro ni nada, y que está conformado por 36 residuos de aminoácidos como tal. Ya hemos visto que está producido por las células F o PP, por polipeptido pancreático, ¿cierto? De hecho, si yo y mis analogías burdas como tal, una F, si la cierras, en general sigue pareciendo una P, ¿no? Entonces, sería fácil de recordar que la F también pudiera ser igual a células PP y no se les olvida de esa forma, ¿no? En este caso, el polipeptido pancreático específicamente va a tener un aumento de su secreción con la presencia de alimentos de tipo proteico. También puede producirse cuando tenemos en un periodo de ayuno prolongado, cuando estamos también ante la presencia de un ejercicio físico importante o cuando tengamos una hipoglucemia de tipo agudo como tal. Esas son las 4 opciones, sobre todo las últimas 3 creo que me parecen más importantes y donde podemos tener mayor cantidad de producción de polipeptido pancreático. Habíamos visto que su hormona contrarreguladora, por supuesto, es la somatostatina, y también si evidentemente administramos soluciones intravenosas glucosadas, estamos aumentando la glucosa, ya no tendríamos como este proceso de ayuno o de glucemia aguda, y por tanto ya no es necesario que el polipeptido pancreático se exprese como tal, ¿de acuerdo? Y si está presente como tal, entonces va a disminuir la absorción de los alimentos como tal, porque ya per se va a apoyar a la formación y a la estimulación de glucosa de nuevo como tal. Y voilà, hemos terminado. Por su atención, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Ahora sí no, todo bien, doctor. Sí, hoy no preguntaron Sí. tanto. Yo, Creo Sí, doctor, es que, Sí, adelante. es sobre la de la somatostatina. Dijo lo de la S28 que está más activa y la S14 que está menos activa. ¿Se podría decir que son como las dos secciones que la componen o Correcto, sí, son son sus cosas? subunidades de la somatostatina, pero las dos son importantes. Nada más que la 28 es mucho más activa con respecto a que va a estimular directamente a los islotes, ¿de acuerdo? Ah, ok. Sí, gracias. Súper. ¿Y alguien más había hablado? ¿No? ¿Todo bien? Súper, porque según yo, alguien habló a la par de Johnny Muchacho. era yo, pero solamente le estaba diciendo que sí, al menos sí había entendido básicamente la mayoría. Recording stopped. Súper, Tesoret. Excelente, pues creo que fue una clase súper buena y de no quedaron dudas.